Quiero empezar leyendo este pasaje de Hebreos 11, 24 al 26. Dice, y por fe, Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de hija del faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Empecemos, vamos a hablar de Moisés, vamos a estudiar en Deuteronomio, en Éxodo, en Números, Levítico, pero quise empezar con este pasaje de Hebreos. Como todos, o para los que no conocen, en el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de los héroes de la fe. Se le pone ese nombre. En ese capítulo se nos habla de varios personajes que fueron, que son ejemplos fe en su vida, en sus diferentes circunstancias. Entre esos está Moisés. Entonces, desde ya partimos de un punto en que Moisés, el joven, que pues vamos a estudiar ahorita su fase de joven, llegó a ser un héroe de la fe, tanto así de que el escritor de Hebreos lo puso en esta galería donde habla de Jacob, de todos estos personajes que nosotros conocemos, y menciona a Moisés. Así que desde ya partimos desde esa premisa. Entonces, les he puesto aquí en negrita, recompensa. Vamos a estudiar un poquito de eso. Miren, a todos nos gustan las recompensas. Muchas tiendas ofrecen algún tipo de programa de puntos. Creo que todos aquí recordamos el punto de oro, el clientazo. A mí que soy del cine, aquí la tengo. Bueno, cuando íbamos, no he ido al cine, pero todos con tipo de programas de lealtad, le dicen los almacenes, los VIP, dicen algunos otros. Estas recompensas, estos puntos, se gastan rápidamente cuando estamos, desaparecieron, no los vuelvo a ver. Según Hebreos 11, según Hebreos 11, Moisés esperaba una recompensa. Sin embargo, a diferencia de estas recompensas materiales que desvanecen rápidamente, la recompensa que Moisés buscaba era una que jamás desvanecería porque venía de Dios. Entonces, tenemos claro esto. El pasaje que leímos anteriormente se nos menciona que él estaba esperando una recompensa, pero esa recompensa no era como las que nos da el mundo o tenemos aquí en la tierra. Avanzamos. Moshe, creo que lo estoy pronunciando bien. Salvado de las aguas. Esto es lo que significa el nombre de Moisés o la definición que se le da. Como les mencionaba con personajes anteriores, el nombre de estas personas para sus padres tenía un significado especial o para la persona que le puso el nombre. En este caso, a Moisés, creo que todos conocemos su historia, así que aquí nada más les traje esta imagen. Moisés pues nació de padres esclavos en el reino de Israel, del pueblo de Israel, perdón, en Egipto, y como la población de los israelitas estaba creciendo tanto, el faraón mandó a que mataran a todos los bebés varones. Si nacía una niña podía vivir, pero si era un varón, la orden era que lo mataran. Los padres de Moisés, al verlo cuando nació, dijeron que era un bebé hermoso y no pudieron entregarlo, no quisieron entregarlo, lo escondieron. Así la mamá cuando ya no pudo esconderlo más, lo metió en una canastita, lo mandó en el río Nilo. Está su hermana Miriam, que su hermana estaba a un costado ahí vigilando la canastita, hasta que llegó, no por casualidad, llegó a manos de la hija del faraón. La hija del faraón abre la canasta, ve al bebé, como lo ve hermoso,
decidió quedárselo. Ella sabía que era un bebé israelita y ella decidió quedárselo. Entonces de allí viene el nombre que ella le da, que ella lo llama Moisés, porque fue sacado o salvado de las aguas. Así que así empieza la historia de Moisés. De Moisés tenemos casi toda su vida, la conocemos prácticamente desde su nacimiento. Entonces, como era hijo de Faraón, hijo de la hija del Faraón, era tratado como un príncipe de Egipto. ¿Qué significaba ese estatus que tenía Moisés? Uno, Moisés tenía ante él toda la gloria y esplendor de Egipto. Él podía tener todo lo que quisiera. Él tuvo la mejor educación. En Hechos 7, 21 y 22 se nos dice de que él era conocido en todas las ciencias, en los conocimientos de los egipcios. Me imagino que él hablaba idiomas y que todo lo que él decía era como que podía convencer a la gente, o sea, tenía una manera con las palabras. Él gozaba de total protección, de total privilegio, por supuesto, siendo tomado como un hijo del faraón. Entonces él tuvo una vida llena de tranquilidad y placer. Moisés estaba viviendo el sueño. Cualquiera quisiera ser un príncipe, una princesa. Muchas niñas sueñan con ser una princesa y Moisés lo tenía. Moisés era considerado un príncipe y no de cualquier país, no de cualquier reino, de Egipto, que todos conocemos el esplendor que tuvo en su momento el reino de Egipto. Entonces, Moisés era una persona privilegiada, una persona rica, una persona educada, con los mejores maestros, los mejores libros, todo lo mejor, la mejor ropa, los mejores carruajes, los mejores caballos, las mejores joyas, todo lo que él quisiera, lo que a él se le antojara, se le buscaba y se le daba a Moisés, para que vean el estatus, la vida que llevaba Moisés. Y asimismo, pues eran los placeres. Sabemos que Egipto no era un reino que adoraba a Dios, así que ellos vivían lo que él quisiera hacer, con quien lo quisiera hacer. Él no tenía ningún tipo de restricción moral ni pues religiosa con Dios, porque pues ese reino no adoraba a Dios. Estas personas que viven en estas circunstancias de privilegio, de riqueza, pueden o suelen olvidar fácilmente quiénes son. El privilegio y el placer a menudo endurecen los corazones y hacen que el sufrimiento de los demás sea algo distante o fácil de ignorar. Pero con Moisés, este no fue el caso. Cuando Moisés creció o fue madurando, él no olvidó quién era. De hecho, él se volvió aún más consciente de sí mismo. Se dio cuenta de que no solo era un hijo privilegiado, sino que también era hebreo, hijo de Israel. ¿Por qué? Recordemos que como Miriam estuvo cuidando y velando la canastita donde iba Moisés, cuando la hija del faraón abre y ve al bebé, Miriam entra y le dice, no quisiera que le consiguiera una niñera, alguien que le criara al niño, le ayude a criarlo. La hija del faraón le dijo que sí. Entonces Miriam fue y trajo a su mamá, a la propia mamá de Moisés, quien fue la que lo crió en su niñez. Y luego, pues cuando ya estaba grandecito, ella se lo devolvió a la hija del faraón. Pero ella le fue inculcando, le fue diciendo eh, su, sus raíces, de quién era él, de dónde él venía. Entonces vemos algo curioso, que Moisés no olvidó eso, no dijo, ay, mejor eso a mí no me sirve, y pues nadie tiene que saber de dónde vengo realmente, sino que él se fue más consciente de sí mismo, empezó a tener empatía con su pueblo, porque él sabía que él era un Israel. Ahora les tengo esta pregunta. ¿Recuerdas alguna situación o experiencia que te hizo ver
sufrimiento, el sufrimiento o necesidad de las demás personas, y al verlo, sientes que inconscientemente eres o eras indiferente hacia esas necesidades, ese sufrimiento. A ver si alguien pudiera responder, si alguien ha tenido una experiencia de esas, que los hizo ver lo privilegiados, los bendecidos que somos, y tal vez en su mente dijeron, wow, yo no sabía que esto pasaba, que había gente viviendo así, y pues inconscientemente somos indiferentes o simplemente pues no buscamos eh, cosas de este tipo para conocer. Nosotros hemos hecho, bueno, en verdad uno de nuestros viajes misioneros, que fue a Darién. ¿Ustedes creen que eso como grupo puede... Volví. Ok, lograron escuchar, ¿no? Lo que estábamos conversando. Como, no, un poquito faltó lo último. Ok, ok. La pregunta es, ¿qué experiencia han vivido, sea grupal, sea ustedes, sea en familia, que visitaron algún lugar, alguna comunidad donde ustedes pudieron ver el sufrimiento o necesidad de, las demás personas? Si han tenido alguna de ese tipo de experiencias en su vida. Porque les comentaba que nosotros hicimos el viaje misionero a Darién, y esto no sé si alguno de ustedes, creo que, bueno, Johan creo que fue el único que estaba muy chiquito en ese momento y no pudo ir. Em, si ustedes sienten que esa experiencia se pudiera aplicar a esta situación, en el que ir y visitar comunidades de pobreza, los hicieron ver cuán afortunados, cuán privilegiados, cuán bendecidos somos cada uno de nosotros en nuestras vidas. Sí, yo creo que ese es un ejemplo perfecto, la verdad, para esto que nosotros fuimos, que pudimos alquilar un carro y todo, un buen hotel decente y todo para estar aquí, ahí pues teníamos los recursos para eso y ellos ven que estaban, no estaban en las mejores, cuando fuimos especialmente a visitar, no Ujú, estaban en las mejores estados esas ujú, casas ujú, y se nota en todo eso pues y sí es un buen ejemplo para esto. ujú. Y ahora, Dani, te pregunto, eh, tomando esa misma experiencia u otra, tal vez, ¿sientes que inconscientemente, como dice ahí la pregunta, eres indiferente o has llegado a, porque digo, nosotros, yo no me meto en Google a buscar comunidades de escasos recursos en Panamá, como para conocer y estar anuente a esa situación social. Yo no lo hago. Tal vez como en ese momento que por X o Y motivo voy a cierto lugar, es que yo, wow, me doy cuenta de la pobreza o tal vez la escasez en las que viven algunas familias. Sientes que inconscientemente has llegado a tal vez ese punto de, si no lo veo, pues no me interesa o no busco.
Dani. Eh, si uno se pone a pensar, yo creo que sí, todos hemos experimentado eso porque hay veces donde tenemos el dinero para dar o algo, no sé, que sí podemos ayudar y no lo hacemos. No, no pensamos en eso, en las demás personas. Quizás no en eso, pero no todo el tiempo esa situación en sí, pero hay veces donde sí vemos a las personas y sentimos que no podemos hacer nada, aunque sí de verdad intentábamos, lo más probable es que sí pudiéramos. Y solo sentimos lástima y odería y no hacemos nada. Sí. Bueno, tomando eso, Moisés, miren, él vivía una vida caché, mucho más que cualquiera de nosotros, eh, y él eso no fue un obstáculo para que él realmente viera, porque él siempre veía, y me imagino que él en su casa tenía sirvientes que eran israelitas, así que él siempre estuvo viendo la esclavitud con la que estaba el pueblo de Israel, pero no se hizo indiferente. Muchas veces en películas he visto, o hasta en vida real he visto, personas que van y al portero que les abre la puerta no les dice gracias, a los meseros no les dicen gracias, porque tú dices, ese es su trabajo, no tengo por qué hacer nada, ese es el trabajo de él. Las personas que limpian en los food court, tal vez no les dice, señor, gracias por limpiar la mesa, cuando viene y te limpia tu mesa. Son situaciones, tal vez trayéndola a nuestros tiempos, que nosotros pues podemos ser un poco indiferentes, me incluyo en eso. Moisés mucho más, pero para Moisés no fue un obstáculo. Pudo haber sido, pero no lo fue. Él siempre estuvo consciente de quién era él. Voy a volver a leerles este pasaje. Hebreos 11, 24, 26. Y por fe, Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Moisés decidió dejar a un lado una vida de comodidad y tranquilidad y prefirió identificarse con el pueblo de Dios. De lo que sabemos, nadie lo presionó para que tomara esta decisión. No fue una decisión o elección nacida de la culpa o manipulación, sino más bien fue una elección sincera y deliberada que Moisés hizo por fe. Volvemos a leer Hebreos 11:24. Dice, y por fe, Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Ahora, les tengo esta otra pregunta. ¿Qué cosas en tu vida debes de dejar a un lado para identificarte con el pueblo de Dios? Vemos que Moisés dejó todo lo que ya hemos visto, una buena vida, comodidad, tranquilidad, riqueza, joyas, sirvientes, mansiones, palacios. Él dejó todo eso atrás para unirse y ser llamado un hijo de Israel, pueblo de Dios. ¿Qué cosas en nuestra vida? Porque ya nosotros tomamos una elección, cada uno de nosotros aquí conectados, al momento de bautizarnos. Fue una elección, así como la de Moisés, por fe, una elección no nacida de culpa, no nacida de manipulación de nadie, es una elección libre de cada uno por fe. Fe en el Evangelio, fe en Cristo y deseo de ser salvos. Ahora, así como Moisés dejó cosas en su vida, y tomando en cuenta lo que hemos estado hablando de esas actitudes de indiferencia inconscientes que a veces tenemos, ¿qué cosas en nuestra vida debemos de dejar a un lado
para identificarnos o ir perfeccionándonos, ir siendo mejores cristianos cada día. ¿Qué cosas en tu vida debes dejar a un lado? Por lo menos yo puedo decirles, puedo dejar a un lado actitudes. Actitudes a veces de orgullo, tal vez, actitudes de enojo. Puedo ir dejando esas cosas porque el mundo me está viendo. Y apenas la gente sabe que tú vas a la iglesia o que tú eres cristiano, estás como bajo una lupa y lo mínimo que tú haces, dicen, y eso que él va a la iglesia y él se reúne todos los domingos y todos los sábados y miren cómo se pone, cómo trata a las personas, cómo habla. Entonces, ¿qué cosas en nuestra vida debemos de empezar a dejar a un lado, ir dejando para poder ser mejores cristianos? Ya yo les dije un ejemplo, tal vez puedo empezar poco a poco porque es constante trabajo. Actitudes de enojo, malas actitudes, tal vez reacciono de una manera grosera, sin pensarlo, tal vez así reacciono y no es correcto. Tal vez no ayudo y no ayudo en mi casa, no ayudo no sirvo en la iglesia, no busco qué hacer, o tal vez actitudes personales, internas. Todos tenemos algo que debemos dejar, así como Moisés. Si no, pues ya fuéramos perfectos y ya estuviéramos en el cielo. No es así. Así que cada uno piense qué cosas en tu vida debes dejar a un lado. Actitudes, comportamientos, pensamientos, hábitos, malos hábitos, malas prácticas, tal vez, para ser mejores cristianos. Cada uno de nosotros tiene algo. Así que tomen esta pregunta para ponerse en los zapatos de Moisés, que Moisés decidió dejar todo lo que hemos mencionado. ¿Qué debo dejar yo para poder identificarme más o mejor, ser mejor cristiano hoy en día? Miren, Moisés abrazó el sufrimiento del pueblo de Israel. Él eligió sufrir con ellos. El versículo nos dice que prefiriendo ser maltratado, él prefirió eso de que eres un esclavo, eres un israelita, no vales nada. Él prefirió eso. Los israelitas eran esclavos, carecían de los derechos y protecciones que Moisés gozaba. Acuérdense que siendo hijo de Faraón, él podía hacer lo que le diera la gana y no creo que el Faraón lo hubiera metido preso, lo hubiera tenido castigo. Él podía hacer lo que le diera la gana. Él tenía todas esas protecciones, privilegios. Él decidió dejar eso atrás. Cuando el pueblo de Dios estaba en su punto más bajo, fue que Moisés bajó de su trono egipcio, de su estatus, para unirse y para identificarse con ellos. Esto es algo que vemos de Moisés. Ahora, Moisés no solo decidió abandonar la comodidad que hemos hablado, él abandonó a su familia, él abandonó al otro hijo que la hija del faraón tenía, que era el príncipe que iba a heredar el trono. Él fue criado como su hermano, era su hermano. La hija del faraón era su mamá. El faraón era como su padre. Entonces, él abandonó su familia también. Él nunca miró hacia atrás. La Biblia no lo registra, pues su decisión estaba basada en su fe. Y miren que Jesús hace este mismo llamado. Aquí en Mateo capítulo 19, versículos 27 y 29. Miren lo que Pedro les dice. Le dice a Jesús, le dijo, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Le reclamó Pedro. ¿Qué ganamos con eso? Miren la valentía que tuvo Pedro de preguntarle eso a Jesús. Y Jesús les respondió con paciencia, les dice, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madres, hijos o terreno,
recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esta lo comparamos con lo que Moisés hizo y lo trasladamos a nosotros. Siempre les he venido mencionando, la fe es una decisión, es algo propio. El hecho de que yo soy cristiano es una decisión propia. Si el día de mañana mi hermano deja la iglesia, si el día de mañana mis padres dejan la iglesia, ¿dejaré yo también la iglesia? No debe ser, porque cada quien ha elegido seguir a Cristo, cada quien, decisión de cada uno de nosotros. Entonces aquí dice Jesús, el que por mi causa haya dejado todo esto, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Les he preguntado en otras veces, ¿por qué somos cristianos? ¿Por qué me bauticé? ¿Por qué voy a la iglesia? Porque eso es lo que yo deseo obtener, la vida eterna. Ese es el propósito. Si no tenemos claro ese propósito, estamos llenando una banca cuando vamos a la iglesia porque entonces no tiene sentido. No estamos claros en por qué soy cristiano, por qué voy a la iglesia, por qué me reúno, por qué creo en Dios, porque yo deseo heredar la vida eterna. Entonces, todo esto que hemos hablado me muestra la gran fe que Moisés tenía, pero ¿cómo llegó Moisés a tener este nivel de fe? Al tener una relación personal con Dios. Miren estos dos pasajes. Deuteronomio 34:10 dice, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Y Éxodo 33:11 dice, dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Miren ustedes, obviamente esto es ya más avanzado en la vida de Moisés, pero miren cómo la Biblia describe como alguien habla con un amigo. Moisés nos enseña que debemos de tratar nuestra relación con Dios como una de amistad, una relación personal, no solo de los domingos, no solo de los sábados. Y ese nivel de fe, de confianza, de amistad con Dios solo se obtiene con esfuerzo, con dedicación, con separar tiempo para mi relación con Dios. Ya les he dicho, yo no tengo una amistad con alguien con quien no hablo todos los días tal vez. Siempre estamos mandándonos un chat. Oye, ¿cómo te fue hoy? Y nos empezamos a hablar todo el día, qué hice, qué no hice. Yo no puedo ser amigos con alguien con quien no hago eso. Entonces, ¿cómo podemos decir cada uno de nosotros, sí, yo tengo una relación con Dios, claro, yo voy a la iglesia. Ok, vas a la iglesia. Sí, eso es un mandamiento. ¿Qué más haces? La relación con Dios, la amistad, ok, eso significa un vínculo de afinidad. Eso es lo que es una amistad, un vínculo de afinidad. No es que yo te visito y ya. No, la Biblia nos enseña que al orar debemos orar, es nuestra comunicación con Dios. Eso es nuestro chat, esa es nuestro videollamada, nuestro Zoom con Dios. ¿Ok? Cuando hablas con un amigo, no le dices, sí, eso me fue bien. Bien, ok. ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre. Mándame comida, porfa, mándame un Uber. Ok, ok, listo. Gracias. Tú con un amigo no hablas así. Con un amigo cuando te emocionas, le muestras tu emoción. Oye, mira lo que me pasó. Me gané una tele, me gané una televisión. Estás emocionado. Cuando estás triste, lloras con tu amigo, con tu amiga. Cuando tienes un problema, cuando estás enojado, vas y le cuentas a tu amigo, mira, me pasó esto, estoy bien molesta, estoy bien bravo. Cuando necesitas un consejo, tú vas a tu amigo, a tu amiga. ¿Por qué no tratamos la relación con Dios de la misma manera? Esto es algo que Moisés me ha enseñado a mí al estudiar su vida. Yo quisiera que algún día yo pudiera hablar de mí, de que yo hablaba con Dios como un amigo, así como Éxodo 33:11 lo describe.
es un nivel de relación profundo, personal, que no se obtiene de un día para otro. Debemos de cada uno, si añoramos tener una relación así como Moisés, una fe así como Moisés, de dejar riqueza, dejar familia, dejar joyas, dejar todo, por irme a vivir en el desierto con el pueblo de Dios que no tenían nada. Si yo deseo llegar a tener ese nivel de fe, debo trabajar por esta fe. No me va a venir, no me va a caer del cielo. Ahora, avanzamos. Hebreos 11:27. Fue por la fe, nuevamente se nos menciona, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Aquí ya estamos llegando a una de las lecciones más importantes que yo aprendí de Moisés. Los ojos puestos en el invisible. Miren cómo lo describe la Biblia. La fe no es ciega, la fe no es infundada, la fe no es vacía, ¿ok? La fe tiene un objeto, un centro, un propósito, una meta. La fe descansa en aquello en lo que está fijada. ¿En qué estaba fijada la fe o los ojos de Moisés? En el invisible, en Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 5:7. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. La fe de Moisés estaba ligada a la promesa que le fue enseñada, probablemente de su madre hebrea. Recuerden que su madre lo crió, su madre verdadera, biológica, lo crió, de que el pueblo, la madre le enseñó de que el pueblo de Dios no siempre iba a ser esclavo, sino de que un día, algún día, experimentarían la bendición y el favor de Dios. Recuerden que el pueblo israelita siempre tenía presente la promesa que Dios le hizo a Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces la mamá biológica de Moisés le instruía, le pasó eso a él, le hablaba y le contaba las historias de lo que Dios había hecho por su pueblo en tiempos pasados y que Dios nuevamente lo iba a hacer con ellos. No sabían cuándo, pero Dios lo iba a hacer. Eso fue el centro, el objeto de la fe de Moisés. Moisés estaba con sus ojos puestos en Dios, en esa promesa que Dios había hecho. Él conocía lo que Dios había hecho en el pasado y lo que Dios había prometido hacer. Esa era la base de la fe de Moisés. Aparte de su relación, lo que sostenía esa fe de Moisés fuerte, poderosa, es que él tenía sus ojos fijos, puestos en el invisible, en Dios. ¿Qué significa en nuestros días tener los ojos puestos en el invisible? ¿Qué significa? Y más en estos años que hemos vivido de pandemia. ¿Qué significa para nosotros tener los ojos puestos en el invisible? ¿Qué creen que significa? ¿Qué lección, qué aplicación ustedes pueden sacar de este testimonio que nos da la Biblia de la fe de Moisés? Él tenía los ojos puestos en el invisible. ¿Qué significa para nosotros hoy en día? A ver, ¿qué creen? ¿Qué significa? ¿Qué es tener los ojos puestos en el invisible? Yo creo que significa una interpretación, al menos sería ser distintos, porque, porque las personas de hoy en día no están enfocadas en Dios, en Cristo. Y al ponerlos o tener los ojos puestos en lo invisible está siendo diferente a los demás. Y es como nos dice, ser la sal de la tierra, ser la luz del mundo.
Y eso es lo que yo creo que sería una interpretación de qué es esto. Ok, gracias, Daniel. ¿Alguien más tiene, como dice Dani, su interpretación? De todos sus pensamientos aprendemos, no todos pensamos igual. ¿Cuál es una interpretación que ustedes tienen de tener los ojos puestos en el invisible? Tener los ojos puestos en Dios. ¿Qué significa para ti? Daniel nos habló acerca de que las personas van como pues sin rumbo, por decirlo, no tienen, no están así, tener los ojos puestos en el invisible. Se trata de ser la sal, de ser diferentes, de hacer la diferencia. ¿Qué significa tener los ojos puestos en el invisible? Para mí pudiera significar que, como me dicen todas las promesas, Jesús mismo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es una promesa que Él me ha dado. Si yo mantengo los ojos puestos en esa promesa, yo puedo enfrentar cualquier cosa porque yo sé y confío en que Él va a estar conmigo hasta el fin del mundo, pase lo que pase. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Esa es una verdad. Pero si yo tengo mis ojos puestos en Él y yo sé en las promesas que Él me ha dado, puedo atravesar cualquier cosa. Esa es otra aplicación que yo le pudiera dar a tener los ojos puestos en el invisible. Entonces, al final, porque al principio hablamos de recompensas, al final, ¿cuál era esa recompensa que esperaba Moisés? Que lo hizo abandonar Egipto y elegir sufrir con su pueblo. ¿Cuál era esa recompensa? Y les hago esta segunda pregunta, o nos hacemos esta segunda pregunta. ¿Cuál es la recompensa que nosotros esperamos? Porque nosotros también, trasladándolo a nuestros días, pues nosotros ya no vivimos bajo la ley de Moisés, ¿no? Vivimos bajo el pacto, el nuevo pacto que hizo Jesús. ¿Cuál es esa recompensa que nosotros hoy en día esperamos? La hemos mencionado. La corona de vida es el objeto de nuestra fe y la recompensa que esperamos. Recuerden que les dije, la fe la fe necesita un objeto, necesita una meta, un centro, una base. La fe no es fe porque ya, la fe no es ciega, la fe no es infundada, la fe necesita un objeto. El objeto de nuestra fe es la corona de vida, la vida eterna. Recuerden que les dije, ¿por qué somos cristianos? ¿Por qué me bauticé? ¿Por qué voy a la iglesia? Porque yo deseo obtener al final de mi vida, deseo obtener la corona de vida, deseo obtener la vida eterna. Si nosotros no estamos claros en esto, si esta no es la base de mi fe, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué voy a la iglesia? Pues me necesito perfeccionar porque yo deseo obtener la vida eterna. Moisés consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto. Moisés fue alguien que podía ver más allá de su existencia presente. Él podía ver hasta el día de Cristo y el sufrimiento de Cristo. Él creía que vendría un Salvador. Él creía que Dios cumpliría sus promesas de redención y herencia. ¿Cuál era esa recompensa que Moisés buscaba? Ver cumplidas todas esas promesas que Dios había hecho a su pueblo. Esa era la recompensa que Moisés estaba buscando. Una recompensa que no se iba a desaparecer, una recompensa que venía de Dios, que él sabía que Dios iba a cumplir. Esa era, por eso él tenía los ojos puestos en el invisible. La vida está llena de recompensas. El mundo nos ofrece muchas. Unas vienen por nuestra lealtad a cierto almacén
Cinépolis me daba mis puntitos por ir al cine, ir al cine, ir al cine, ellos me daban mis puntitos, mis recompensas, y otras recompensas vienen por los placeres fugaces del pecado. Estas segundas recompensas duelen y no son gratis. Recuerden que se nos dice que Moisés decidió dejar esos placeres, se menciona allí, la comodidad, él decidió dejar esos placeres que le ofrecía y que él estaba viviendo por buscar una recompensa perfecta, eterna, que no se iba a desaparecer, no se iba a desvanecer. Entonces, para concluir con todo lo que hemos hablado y aterrizar en las lecciones que Moisés me enseñó a mí y que espero que hayamos aprendido de Moisés. Debo cultivar, miren que les puse mi amistad, no les puse mi relación. Les puse mi amistad con Dios. Debo cultivar mi amistad con Dios diariamente. Segundo, debo dejar a un lado mi comodidad y ver el sufrimiento de la gente. A veces, cuando vamos a Darío en el tema de no dormir en mi cama, a veces no tener un baño como el que tengo en mi casa, sino que a veces son letrinas. Eso para mí es un poco traumatizante, pero necesito salir de mi comodidad para poder servir a las personas, para poder llegarle a las personas. Eso es algo que Moisés me ha enseñado en el día de hoy. Debo de dejar esas comodidades que yo tengo en mi casa, mi Netflix, mi cama, y ir a buscar a esas personas que necesitan de ayuda material o de ayuda espiritual también. No debo de olvidar quién soy ni quién me creó. Moisés, por más que él tenía todo este esplendor y lujo a su alrededor, él nunca se olvidó lo que su mamá le enseñó de quién era él. Él no olvidó que él era un israelita, él vivía como hijo de un faraón, como un egipcio más, pero él no lo era. Así somos nosotros vivimos en el mundo, ¿no? Vamos a la escuela, vamos a la universidad, vamos al trabajo, vamos al súper, nuestros vecinos, y tal vez mis vecinos son fiesteros, mis vecinos no van a la iglesia. Yo no debo de olvidar quién yo soy. Como Daniel mencionó, yo soy la sal de la tierra. Yo soy esa diferencia. Aunque yo sea el único, yo soy esa diferencia y no puedo jamás olvidar quién yo soy, ni en quién he creído, ni quién me creó. No puedo olvidar eso. Cuarto, Moisés me enseña que debo vivir sin miedo porque sé en quién he creído y confiado. Recuerden que se dice de Moisés, por la fe, él no tuvo miedo de huir de Egipto, de huir del faraón, de salir. Él no tuvo miedo. Él sabía quién estaba con él y quién era su Dios. Él estaba claro de eso. Debo vivir con mis ojos puestos en el invisible y esperar mi recompensa. Mi recompensa vendrá el día en que Jesús vuelva, sea que yo siga viva o que ya yo haya muerto. Pero mis ojos están puestos en el invisible, en mi recompensa, en esa corona, en esos puntos que no van a desaparecer, en esos tesoros que no van a desvanecerse, no se van a pudrir. Son tesoros, es una promesa, es una corona que viene del mismo Dios. Por lo tal, es perfecta, es incorruptible y es algo que todos debemos de anhelar. Y por último, debo de estar listo a seguir en mi camino con Cristo, aunque mi familia no lo haga. Les digo esto tomando que Moisés abandonó, dejó a su papá, a su mamá, a su hermano. Él dejó eso, él no miró atrás. Le dolió, me imagino que le dolió, era su familia, pero él nuevamente, él estaba fijado en la recompensa que él deseaba obtener. Así que él no pensó dos veces. Cuando tomó su decisión, él fue firme a su decisión, se mantuvo fiel en su decisión de fe. Asimismo nosotros, cada uno de nosotros aquí conectado, tomó, cada uno sabe hace cuánto tiempo, tomó su decisión de
ser cristiano, de bautizarme. Debo de mantenerme firme en mi decisión, fiel en mi decisión, sin importar qué pasa a mi alrededor. Hay un canto que dice que aunque otros vuelvan, yo siempre sigo. Si todos vuelven, yo siempre sigo. Aunque mi familia deje de ir a la iglesia, yo y mi fe y mi amistad con Dios no debo de cortarla por eso. Mi amistad con Dios es mía, mi relación con Dios es mía, mi fe es propia. La fe de mis padres no me va a salvar, la fe de mis primos no me va a salvar. Mi fe y la gracia de Dios es la que nos va a salvar a cada uno de nosotros. Así que Moisés me enseña a mí que yo debo de estar lista de cuando tomé mi decisión, mantenerme firme en mi decisión de seguir a Cristo. Y es algo importante para jóvenes. Muchos jóvenes van a la iglesia porque nuestros padres nos llevan. Pero cuando llegue el momento en que mis padres no vayan, o llega el momento en que ya yo soy adulta y puedo tomar mi decisión de seguir yendo o no a la iglesia, debo de mantenerme firme en mi decisión de estar con Dios, de caminar con Dios por toda mi vida. Y es algo que muchos jóvenes, pues cuando llegan a cierta edad, dejan de ir y ya no vemos a esos jóvenes que tal vez crecieron en la iglesia, pero pues ya llegaron a una edad adulta y decidieron dejar la iglesia. No es algo que deseo que pase con ustedes ni con los demás jóvenes de nuestra iglesia ni de todas las iglesias. Deseamos que sigan creciendo en todas sus etapas de su vida con Dios en la iglesia. Vamos a ir madurando, vamos a ir creciendo, vamos a ir aprendiendo, vamos a cometer errores, pero debemos hacerlo con Dios. Eso marca la diferencia. Y esa es algo que no vemos en muchos jóvenes, pero que deseo, quisiera y le pido a Dios que todos podamos seguir creciendo, madurando en la iglesia. Y es algo que aprendí de Moisés. Así que estas son las enseñanzas del día de hoy de Moisés que yo pude ver, enseñanzas que puedo aplicar en mi vida ya, hoy, y que quise compartir con cada uno de ustedes. Este es el momento en que saben que les dejo su espacio abierto, que comenten si yo aprendí esta cosa de Moisés, una cosa que yo aprendí, de todo lo que hablamos, una cosa que yo aprendí o una aplicación que yo saco de la vida de Moisés. ¿Qué aprendieron o qué pueden aplicar en su vida? Cada uno ve las cosas diferentes. Tal vez ustedes aprendieron algo que yo no toqué, pero ustedes mismos llegaron a esa conclusión. Compartan, ¿qué aprendieron de Moisés? ¿Qué aplicación sacan ustedes para su vida? Bueno, a mí me gustó que el enfoque, porque realmente cuando nos hablan de Moisés, ya sea en una clase o en una prédica, nos dicen, sí, que obviamente que él sirvió a Dios, nos cuentan su historia de cómo, por qué llegó a la hija del faraón y todo eso, pero en verdad la forma en que él dejó su título de hijo de la hija del faraón y todas esas cosas, y prefirió su pueblo. Entonces, creo que es una enseñanza que a veces tenemos que aplicar, dejar, por muy cómodo y muy bueno que sea lo que tengamos o lo que podamos llegar a tener, si no está bien o si no es lo correcto, pues aprender a dejarlo y preferir lo bueno, lo que es de Dios. Así es. Gracias, Kimberly. ¿Alguien más tiene alguna enseñanza? Y sí, lo que a mí me parece interesante, mientras están pensando, para tomar lo que Kimberly mencionó, a mí me parece interesante que la Biblia no me dice exactamente cuál fue ese proceso
que tuvo Moisés a lo interno cuando él estaba contemplando esa decisión. Abandono todo lo que tengo, mis riquezas, mis viajes, mis lujos, abandono mi comodidad y me uno al pueblo de mi madre, de mi padre. Creo en ese Dios, porque recuerden que tal vez él fue instruido también en todos los dioses que tenían los egipcios. Y él dirá, creo, me la rifo, como dice Nito, me la rifo por irme con el pueblo. Miren, no tienen nada, son unos esclavos, no tienen tierra, no tienen nada. Me voy y me quedo aquí o me voy. La Biblia no me dice qué hizo, cómo hizo, cuánto tiempo demoró él contemplando, si él habló con alguien acerca de, mira, estoy pasando por esto. No, la Biblia no lo dice, pero sí es de admirar que Moisés decidió dejar todo por seguir a Cristo, a Dios y por estar en el pueblo de Israel. Así que sí, debemos de vernos tal vez como Moisés y analizar nuestra vida, ¿no? Como les dije, ¿qué tengo yo? Tal vez sea una actitud, tal vez sea una situación, tal vez sea comportamientos, pensamientos, no sé, ¿qué tengo yo que tengo que dejar para ser mejor cristiano? Así como por irme por lo bueno, como dijo Kimberly. Si es algo incorrecto, ¿qué tengo incorrecto en mi vida que debo de abandonar para unirme y ser un mejor cristiano? Así que gracias, Kimberly, por tu comentario. ¿Alguien más? ¿Qué sacan ustedes? Ya les digo, todos pensamos diferente. Aquí capaz y alguien tiene algo diferente que Kimberly no mencionó, que yo no he mencionado, que aprendieron de Moisés. Bueno, jóvenes. Uno más, uno más, uno más. Vamos, vamos, vamos. Ustedes son seres inteligentes con muchos conocimientos. Mako está compartiendo con nosotros. A ver, Dani. Dani, siempre me ayudas, Dani. ¿Qué aprendiste tú de lo que hemos hablado? ¿Qué aprendiste tú de Moisés? Bueno, algo que aprendí y que si reflexionamos a diario, podemos seguir aprendiendo y mejorando, es que no debemos, no debemos ignorar esa voz que tenemos adentro. Porque si uno se pone a pensar, Moisés, lo más probable es que cuando poco a poco se iba dando cuenta sobre las maldades de Egipto, es que una parte de él decía, no, pero ¿qué voy a hacer yo? Solo soy una persona, no, que aquí estoy cómodo. Pero él seguía esa voz interna que le decía, esto es malo. Y es difícil porque hay muchas veces en el día nosotros mismos ignoramos esa voz. Que, hey, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué esto? Y no le haces caso. Y por eso hay que escuchar y reflexionar cada acción que tomamos para no dejarnos ser llevados por la pereza o la comodidad. Wow, gracias, Dani. Es muy cierto, es muy cierto. Y gracias, viste, has sacado una aplicación que yo no había sacado, así que gracias. Es cierto, esa voz, tal vez eran esas enseñanzas, así como a veces yo tengo la voz de mi mamá. Ay, mi mamá me dijo que no hiciera esto, mi mamá, pero yo, ay, no, voy a olvidar eso, voy a sacar eso. Tal vez esa voz para Moisés era su mamá,
su mamá le había enseñado, su mamá biológica, le había enseñado los principios, le había enseñado las historias, y al él ver las injusticias, el sufrimiento de los esclavos, sí, como dice Dani, él muy fácilmente, o sea, yo no voy a dejar todos mis lujos por irme así, porque si me voy, me van a poner a mí a cargar tierra, piedra, cuando yo en mi vida he hecho eso. Tal vez así podía pensar Moisés. Sin embargo, Moisés decidió seguir esa voz. Ya les digo, no sé cuánto tiempo le tomó, pero lo hizo. Y tomó esa decisión por fe, por fe, por fe, por fe. Hebreos nos vive mencionando, por fe Moisés, por fe Moisés, por fe Moisés. Así que internalicemos eso para que nosotros pues en nuestra vida, por fe tomé esta decisión, por fe voy a hacer esto, por fe quiero ser un mejor cristiano, por fe voy a la iglesia, por fe he creído en Dios, por fe estoy ayudando a esta persona. Busquemos esas maneras para que nuestra vida se pueda decir, por fe Daniel hizo esto, por fe Sol, por fe Kimberly, por fe Johan, por fe Abigail, se mantuvo en el camino de Dios, se mantuvo fiel en la iglesia hasta que, bueno, como les dije, venga Cristo, si seguimos vivos o que ya hayamos muerto. Que se diga eso de nosotros, así como se dijo de Moisés. Porque recordemos, todos estos personajes eran hombres y mujeres como nosotros, eran jóvenes como nosotros. Y aún así, se dicen estas cosas de ellos, así que se pueden decir también de nosotros. Se dicen, recuerden que Dios hablaba como con un amigo con Moisés. Ahora no escuchamos literalmente la voz de Dios, pero Dios se manifiesta y ya sabemos las diversas maneras en su creación, en la Biblia, a través de otras personas, a través de experiencias, nosotros podemos ver la mano de Dios. Así que Dios nos habla, nos quiere hablar como un amigo. Depende de nosotros hacerlo y que al final de nuestra vida se diga todo esto que se dijo de Moisés, se puede decir de nosotros también. Si nosotros estamos con los ojos puestos en el invisible, puestos en la recompensa que se nos ha prometido, se puede decir todo eso de nosotros. Así que bueno, gracias todos por su participación, por sus comentarios. Ya les digo, a mí me gusta escucharlos porque nuestras mentes son distintas, cada uno aprendió algo diferente y es importante entre nosotros escucharnos y ver lo que cada uno ha aprendido. Así que gracias por su participación. La próxima semana, les dije, vamos a hablar de Gedeón. Dani nos va a traer la clase acerca de Gedeón, un joven, bueno, ya vamos a ver la historia de él. La hemos titulado Corazón Valiente.